Poca gente se da cuenta de que cada noche se abre un portal silencioso, un espacio entre lo que piensas antes de dormir y lo que empieza a tomar forma en tu vida. Mientras cierras los ojos, tu mente consciente se apaga, pero la parte más poderosa, la subconsciente, se despierta. Y lo que llevas a ese estado, las emociones sin resolver, los últimos pensamientos, las imágenes que dejas entrar, todo eso se convierte en semillas. Y las semillas siempre germinan. La noche no es solo un descanso, es un terreno fértil, un campo energético donde tu vibra se organiza y se proyecta para el día siguiente. Y aquí viene lo más heavy. Si siembras miedo, rencor, estrés o escasez en ese campo, eso es exactamente lo que vas a cosechar. No porque el universo te castigue, sino porque responde. Solo devuelve la frecuencia que mandaste como último mensaje del día. Y la mayoría ni siquiera se fija en lo que está enviando. Norman Vincent Peale escribió que lo que plantas en tu mente se convierte en tu destino, pero también advertía, el momento en que siembras es tan importante como lo que siembras. Y pocos momentos son tan poderosos como los minutos antes de dormir. Es en ese instante, cuando los filtros lógicos se relajan y la mente se vuelve receptiva, que todo lo que sientes y piensas entra directo al centro creador de tu vida, el subconsciente. Por eso, cada hábito antes de dormir, por más pequeño o inofensivo que parezca, puede estar construyendo tu prosperidad o cavando el terreno de la pobreza. Y de eso vamos a hablar. 4 comportamientos sencillos que tal vez estás repitiendo sin darte cuenta y que están saboteando tu energía, bloqueando tus caminos y haciendo tu realidad más fregada de lo que debería ser. Pero tú puedes cambiarlo. ¿Alguna vez te has ido a dormir con la mente todavía encendida por un pleito? Una discusión sin cerrar, una mirada de reojo, una palabra que se quedó dando vueltas en tu cabeza como una herida invisible. Parece solo, una molestia emocional, pero lo que pocos saben es que esa carga, cuando la llevas al sueño, contamina mucho más que la calidad de tu descanso. Empieza a echar raíces en el suelo de tu realidad, bloqueando el flujo natural de la prosperidad. El rencor es una energía corrosiva, y cuando lo llevas contigo a la noche, no se duerme. Trabaja en silencio, alimentando pensamientos recurrentes de dolor, defensa, miedo y escasez. Al despertar puede que no recuerdes el sueño, pero te levantas cansado con una sensación de peso, como si el mundo se hubiera puesto más gris. Esa sensación es una señal de que tu mente pasó la noche girando en la frecuencia equivocada. Y lo que giró, lo atrajo. Jesús de Nazaret dijo, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Y Norman Vincent Peale reforzaba esa enseñanza, explicando que el perdón no es solo un acto moral, sino una limpieza mental necesaria para quien quiere vivir en alta vibra. Dormir con rencores es como cerrar los ojos en un campo contaminado y esperar cosechar flores al amanecer. No jala así. Prosperidad y rencor no comparten el mismo espacio. Por eso, antes de dormir necesitas hacer una limpia sutil, un pequeño gesto de liberación. No hace falta que marques a nadie ni que fuerces al corazón a olvidar de un jalón. Pero sí necesitas soltar decirte a ti mismo, no me llevo esto al mundo de los sueños, elijo descansar en paz. Puede parecer sencillo, pero esa decisión cambia tu energía. Y una energía limpia es terreno fértil para ideas nuevas, oportunidades inesperadas, paz financiera y relaciones chidas. Repite esto aquí o escribe abajo, no me llevo esto al mundo de los sueños, elijo descansar en paz. La raíz de la escasez muchas veces está en lo que te empeñas en cargar noche tras noche. Soltar es el primer paso para ver las cosas florecer otra vez. Cuidado con las vibras del jale. No todo el peso es físico. Algunos son sutiles, casi invisibles, y aún así tienen el poder de aplastar lentamente tu campo de prosperidad. Uno de los más comunes es el que traemos del trabajo. Las frustraciones que no decimos, la insatisfacción que se cuece en silencio, las quejas que no paran ni después de salir de la oficina. Todo eso se queda en nosotros como una sombra que cruza el día y se cuela en la noche.
Irte a la cama con la mente atrapada en el jale es como llevarte un cuarto lleno de ruido. El coraje con el jefe, el bajón por la rutina, la inseguridad por el sueldo. Cada una de esas sensaciones forma una red vibracional que llega hasta el subconsciente. Y ahí, en la oscuridad de la mente, esas emociones siguen jalando, reforzando creencias calladas de escasez, limitación e incapacidad. Cuando esto pasa noche tras noche, no solo despiertas cansado, despiertas trabado. Norman Vincent Peale decía que la forma en que ves tu ocupación determina lo que te va a regresar. No es solo una onda motivacional, es una verdad energética. Cuando odias lo que haces, aunque sea en silencio, estás rechazando el canal por donde puede fluir la abundancia. Y lo que rechazas se achica. Aunque te caiga el sueldo, llega con peso. Aunque haya oportunidades, no las ves. El secreto no está en fingir que amas un trabajo que te cae gordo, sino en purificar la energía antes de dormir. Reconocer, hoy estuvo cañón, pero eso no define quién soy, estoy en transformación. En ese momento empiezas a romper el lazo energético con la escasez laboral. Aunque aún no sepas cómo cambiar, el simple acto de no llevarte el coraje a la cama ya abre espacio para nuevas ideas. El universo responde primero a tu frecuencia y luego a tu currículum. La almohada tiene que ser sagrada. Si está ocupada por rencores del jale, no habrá lugar para la inspiración ni para los susurros sutiles que traen nuevas posibilidades. Desconectarte del trabajo antes de dormir es más que cuidarte. Es una práctica espiritual de reconexión con tu verdadero valor, ese que ningún puesto define ni ningún jefe puede medir. Estrés financiero, la frecuencia de la escasez que se repite como eco en la oscuridad. Te acuestas, apagas la luz, intentas relajarte, pero la mente no para. Los números aparecen, las deudas vencidas, los miedos del mañana. Tal vez nadie lo note desde afuera, pero por dentro estás librando una guerra silenciosa con el sentimiento de no me alcanza. Y si ese es tu último pensamiento antes de dormir, estás sembrando pobreza en terreno fértil y cosechando ansiedad antes de que salga el sol. Pensar en deudas y falta de lana por la noche es más peligroso de lo que parece, no solo porque te roba el sueño, sino porque graba en tu mente una imagen de fracaso que se repite. Y como ya vimos, lo que el subconsciente registra, lo repite. La mente es como un espejo vibracional. Se organiza para reforzar lo que sientes con más intensidad. Si el sentimiento es de escasez, la vida se acomoda para confirmar esa vibra. No es castigo, es reflejo. Norman Vincent Peale escribió que el pesimismo abre las puertas de la derrota antes de que la batalla comience. Y eso es exactamente lo que pasa cuando te vas a dormir alimentando el miedo financiero. No se trata de hacer como que no pasa nada, sino de elegir qué tipo de energía quieres alimentar en el momento en que tu mente está más vulnerable y abierta. Ese momento tiene que ser blindado, protegido, sagrado. Imagínate si en lugar de escasez decidieras sembrar una imagen de abundancia. No para fingir que todo está resuelto, sino para preparar desde adentro el terreno donde puedan crecer las soluciones. Visualiza el dinero llegando, siéntelo en tus manos, ve tus deudas pagadas, imagina la ligereza de una vida sin el peso de las cuentas. Aunque tu realidad aún no cambie, tu vibra ya empieza a moverse. Y cuando la vibra cambia, el mundo de afuera, tarde o temprano, responde. La mente no distingue entre lo que es real y lo que se vive con intensidad por dentro. Si te acuestas sintiendo que tienes, aunque no tengas, el universo capta que estás listo para recibir y empieza, poco a poco, a reorganizar todo para entregarte justo lo que comenzaste a esperar con fe. Cuidado con lo que ves antes de dormir. Las pantallas brillan, las voces resuenan, las imágenes se proyectan frente a ti como si fueran solo un distractor. Pero lo que entra por tus ojos y oídos antes de dormir también entra por otra puerta, una que va directo al subconsciente. Muchos piensan que ver un poco de tele o escrolear el celular hasta quedarte jetón es inofensivo, pero detrás de esa rutina casual hay un proceso silencioso.
la programación energética de tu campo mental. Noticias cargadas de miedo, tragedias, crímenes, pleitos políticos. Todo eso se cuela en tu mente cuando está más receptiva, justo cuando te estás relajando. Y una mente relajada es una mente abierta. Lo que consumes en ese estado no se registra como simple información, sino como una realidad interna. Puede que olvides lo que viste, pero la frecuencia que dejó sigue vibrando. Norman Vincent Peale decía que la mente es como un jardín. Si no siembras flores, crecerán hierbas. Y los contenidos que eliges por la noche son exactamente eso, semillas. Si siembras caos, violencia o escasez emocional, tu noche será terreno fértil para inquietud y pensamientos negativos. Y lo peor, tu mañana arrancará desajustada, como si algo estuviera fuera de lugar, sin razón clara. Lo mismo pasa con películas de terror, escenas de tensión, pleitos, humor que te tira, sarcasmo pasado de lanza. Todo eso lleva una vibra que, aunque sea ficticia, se vuelve real en tu campo emocional. Y es ese campo el que te llevas al sueño. Cuando esto se repite por días, semanas o años, el subconsciente empieza a tratar esas emociones como parte de tu vida. Resultado: ansiedad constante, sensación de amenaza todo el tiempo y una mirada más cerrada a las oportunidades. Por eso, cambiar este hábito es un acto de poder personal. No significa desconectarte del mundo, sino filtrar lo que dejas entrar en tu espacio más sagrado. Los minutos antes de dormir son como el borrador final de tu día, y lo que escribes ahí puede definir lo que se imprime en tu realidad mañana. ¿Qué historias le has estado contando a tu mente mientras se duerme? Tal vez es hora de cambiar el guión. Mientras tu cuerpo descansa, tu mente no se apaga, solo cambia de modo. La conciencia racional se pone en pausa, pero algo mucho más profundo toma el control: el subconsciente. Es en esa transición donde nace una verdad casi escondida para la mayoría. Tus pensamientos siguen trabajando aunque duermas. Y no solo andan dando vueltas sin rumbo, sino que moldean, organizan y amplifican todo lo que sentías en los minutos antes de quedarte dormido. Piénsalo así: el último pensamiento antes de dormir es como un código final, una frecuencia que le mandas al universo como diciendo: esto soy yo ahora. Y mientras tu cuerpo descansa, tu mente trabaja en silencio para ajustar todo a tu alrededor a ese código. Si el sentimiento era miedo, crea más razones para que sientas miedo. Si era escasez, refuerza la idea de que no hay suficiente. Pero si era gratitud, abundancia, confianza, empieza a reorganizar tu realidad interna para que esas fuerzas se manifiesten afuera. Norman Vincent Peale decía que no eres lo que piensas de vez en cuando, sino lo que piensas una y otra vez. Y por la noche, cuando el pensamiento es más puro, más crudo, tiene aún más poder. La mente no duerme sola, sueña, registra, construye. Es como un imán encendido en la oscuridad, atrayendo a tu campo todo lo que va con lo que dejaste sentir en el momento de entregarte. Lo que pocos saben es que el subconsciente es literal. No juzga, no filtra, no interpreta, solo recibe. Por eso, si te vas a dormir diciéndote que nada está funcionando o que es imposible salir de esta bronca, estás dando órdenes. Estás moldeando las próximas experiencias a partir de una imagen mental que tú mismo pusiste ahí. Pero aquí está lo más poderoso. Esto también funciona al revés. Si cierras los ojos con una visión positiva, aunque esté lejos, si repites mentalmente: soy próspero, el dinero fluye hacia mí, mi mente es fuente de soluciones, entonces tu subconsciente convierte esas palabras en un mapa y empieza por su cuenta a encontrar caminos, personas, ideas. Las intuiciones llegan no como magia, sino como reflejo, porque si seguiste creando, incluso mientras dormías. Escribe aquí: soy próspero y el dinero fluye hacia mí. Norman Vincent Peale entendió algo que muchos intelectuales de su época se burlaban, que el pensamiento no es solo un reflejo de la realidad, es su origen. Pero fue más allá.
Enseñó que el pensamiento más poderoso es el que cargas en silencio, en los bastidores de la mente, sobre todo cuando nadie te ve. Y eso incluye el momento más vulnerable de tu día, los minutos antes de dormir. Mientras el mundo se pone en pausa y te acuestas, hay un intervalo valioso entre estar despierto y quedarte inconsciente. En ese pequeño espacio de transición, todo lo que piensas es absorbido por el subconsciente como una orden directa. No importa si es algo positivo o negativo, la mente lo registra y lo convierte en un molde. Y ese molde se usará para esculpir la energía de tu mañana. Peale decía, cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Pero pocos se dan cuenta de que el momento más estratégico para ese cambio está justo donde muchos están más distraídos, en el ritual del sueño. Cambiar la preocupación por visualización, cambiar el miedo por gratitud, cambiar la queja por una afirmación. Eso es más que un ejercicio, es un reposicionamiento del alma. Lo que piensas antes de dormir se multiplica. Si cierras los ojos, con coraje, miedo, escasez o dolor, esas emociones echan raíces profundas durante la noche. Pero si cierras los ojos con fe, confianza y la imagen de la vida que quieres vivir, entonces siembras la semilla del milagro. No un milagro místico, sino un milagro mental. El cambio silencioso de percepción que atrae nuevas acciones, nuevas respuestas, nuevos caminos. La mente es como plastilina blanda por la noche, y cada pensamiento final es un trazo de modelado. La pregunta que queda es, ¿qué has estado esculpiendo noche tras noche? Porque la escultura que haces hoy, aunque sea en silencio, será la forma de la realidad que encuentres mañana. Cada noche, cada vez que apagas la luz y cierras los ojos, estás sembrando algo. La cosa nunca fue solo dormir, sino que estás plantando en el terreno fértil de tu mente mientras el mundo se calla. Puedes estar durmiendo con coraje y despertando con puertas cerradas, durmiendo con miedo y despertando con bloqueos invisibles. O puedes estar durmiendo con intención, con imágenes de paz, prosperidad, perdón y confianza, y despertando día tras día, más alineado con lo que de verdad quieres vivir. El sueño es el territorio donde la realidad comienza. Si lo ignoras, sigues entregando tu destino a repeticiones inconscientes de escasez. Pero si honras ese momento, aunque sea con pequeños cambios, empiezas a transformar tu frecuencia. Y quien cambia la frecuencia, cambia los resultados. Norman Vincent Peale nos mostró que los grandes milagros nacen de gestos simples. Y tal vez hoy, tu gesto sea solo este: elegir dormir diferente, con una mente más limpia, con un pensamiento más elevado, con una semilla nueva para cosechar mañana. La pregunta final no es si estás atrayendo pobreza o riqueza. La pregunta es, ¿qué estás alimentando en silencio cuando nadie te ve? Porque el mundo solo devuelve lo que cultivas en lo invisible. Si este contenido te movió algo, te tocó en algún punto que pide cambio, entonces súmate al canal, sigue este camino con nosotros. Y recuerda, tu vida comienza antes del sueño, comienza en el instante en que eliges con qué vas a soñar.